Mi esposa pidió espacio. Luego me entregó los papeles. Firmé sin pestañear. Esa misma noche, una vieja cámara me mostró todo lo que ella había esperado que nunca viera. Lo vi 4 veces. Luego llamé a mi abogado y le dije, detén todo. Siempre he sido bueno leyendo sistemas. Dame un esquema, un diagrama de cableado, un circuito que se comporta de forma extraña, y encontraré la falla. Llevo suficiente tiempo en la ingeniería eléctrica para saber que cuando algo empieza a comportarse de manera diferente sin una razón clara, no es aleatorio. Siempre hay un origen. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente para rastrearlo. No fui lo suficientemente paciente con ella. Quiero ser honesto sobre eso. Empezó hace quizás 5 o 6 meses. Nada dramático. Empezó a irse a la cama antes que yo, lo cual no era propio de ella. Dejó de preguntar por mi día, no de una manera fría, sino de una manera distraída, como si su cabeza estuviera en otro lugar la mayor parte del tiempo. Lo noté. Le pregunté un par de veces. Dijo que estaba cansada, estresada por el trabajo, y que ya pasaría. Le creí. Luego el sueño empeoró. Me despertaba a las 2 o 3 de la mañana y ella no estaba en la cama. La encontraba en la cocina o en la sala de estar con su teléfono boca abajo en el cojín a su lado, simplemente sentada allí en la oscuridad. Una vez le pregunté qué pasaba. Dijo que no podía dormir y que no quería molestarme. Lo dejé pasar. Mirando hacia atrás ahora, dejé pasar muchas cosas. Hace unos 3 meses, me dijo que necesitaba espacio. Esas palabras, odio esas palabras. No porque duelan. Es decir, si dolían, sino porque son muy vagas. No te dan nada con que trabajar. ¿Espacio de qué? ¿Espacio para hacer qué? Hice ambas preguntas. Dijo que solo necesitaba tiempo para pensar, que se sentía abrumada, que no estaba segura de algunas cosas. No la presioné. Moví algunas de mis cosas a la habitación de invitados y le di el espacio que pidió. Pasaron 2 semanas. Vivíamos en la misma casa como 2 extraños que eran amables el uno con el otro en el desayuno. Ella cocinaba a veces. Yo me encargaba del jardín. Hablábamos de cosas prácticas, la factura de la luz, si necesitábamos llamar al propietario por el grifo de la cocina. Nada real. Un jueves por la noche, llegó a casa de donde fuera que hubiera estado y puso un sobremanila en la encimera de la cocina frente a mí. No dijo nada al principio, solo lo empujó hacia mí y se quedó allí de pie con los brazos cruzados, mirando al suelo. Lo abrí. Papeles de divorcio presentados, limpios, organizados, ya marcados donde necesitaba firmar. La miré por un largo momento. Ella todavía no me miraba. Tenía la mandíbula apretada y esa expresión que pone cuando ya ha tomado una decisión y se está preparando para la reacción. La conozco lo suficiente como para reconocerla. ¿Quieres hablar de esto?, pregunté. Creo que es mejor así, dijo. Eso fue todo. Sin explicación, sin pelea, sin lágrimas por su parte. Simplemente mejor así. Me senté en la encimera y firmé cada página. No lo hice por ira o para demostrar algo. Lo hice porque no iba a rogarle a alguien que se quedara cuando ya había decidido irse. No soy así. Tomó el sobre, dijo buenas noches y se fue al dormitorio. Me serví un vaso de agua y me quedé un rato en la ventana de la cocina, mirando la calle. Esa noche, empecé a mover mis cosas. No todo, solo lo suficiente para sentir que no estaba viviendo con una maleta en mi propia casa. Saqué cajas del armario, reorganicé el espacio en los estantes, empecé a separar lo que era mío de lo que era nuestro. Era tarde, pasada la medianoche. No estaba cansado. Funcionaba con ese tipo de energía particular que llega cuando tu cerebro se niega a detenerse aunque no haya a dónde ir. Fue entonces cuando encontré la cámara. Estaba en una caja de cartón empujada al fondo del estante superior, debajo de una vieja camisa de franela y una pila de sobres que ella había guardado de hacía años. Una pequeña cámara digital, del tipo que la gente usaba antes de que los teléfonos las volvieran inútiles. La suya, no la había visto en años.
La sostuve por un segundo, luego pensé en dejarla con sus cosas. Pero se sentía más pesada de lo que debería y, por costumbre, la misma costumbre que me hace revisar un circuito antes de asumir que está muerto, presioné el botón de encendido. Se encendió. El indicador de batería mostraba quizás un 15%. La pantalla se iluminó mostrando lo último que se había accedido. No una foto, sino un archivo de vídeo. Fechado hace 7 semanas. La conecté a mi portátil con el cable del cajón de mi escritorio y abrí la carpeta. Había 23 archivos de vídeo, todos grabados de noche, a juzgar por las marcas de tiempo. El más reciente era de hace 6 días. Hice clic en el primero y bajé el volumen. Su rostro llenó la pantalla. Estaba sentada en el suelo del baño, con la espalda contra la bañera, la luz sobre el espejo proyectando todo en ese resplandor blanco y plano. Parecía agotada. Parecía alguien que había estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo. Empezó a hablar. El primer vídeo duraba 43 segundos. Estaba sentada en el suelo del baño, con la espalda contra la bañera, hablando en voz baja como si intentara que no la oyeran a través de las paredes. Dijo un nombre que no reconocí. Jasper. Dijo el nombre de la manera en que dices un nombre que has estado evitando durante mucho tiempo. Con cuidado, como si tuviera bordes afilados. Dijo que él la había encontrado, que sabía dónde vivíamos, que le había estado enviando mensajes durante casi 4 meses y que no sabía qué hacer. Luego el vídeo se cortó. Me quedé sentado por un segundo. Luego hice clic en el siguiente. El segundo vídeo era más largo, casi 6 minutos. Mismo baño, noche diferente. Se veía peor. Habló de un periodo de su vida antes de que nos conociéramos, antes de Streetport, cuando vivía en una ciudad diferente y tomaba decisiones de las que no estaba orgullosa. Había estado con alguien. No era serio, dijo. O al menos ella no había querido que lo fuera. Su nombre era Jasper. Se quedó embarazada. Tenía 24 años, estaba sola, no estaba preparada, y él dejó claro que no iba a ser parte de nada. Dio al bebé en adopción, una adopción cerrada, una niña pequeña. Dijo que pensaba que ese capítulo estaba terminado, que había hecho las paces con ello lo mejor que pudo y siguió adelante. Me conoció 2 años después. Quería contármelo al principio, dijo, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo la detenía. Miedo sobre todo, miedo de que cambiara lo que yo pensaba de ella. Miedo de que la mirara de otra manera, así que se lo guardó. Año tras año, se lo guardó y se dijo a sí misma que era porque nunca era el momento adecuado, cuando la verdad era que el momento siempre fue el adecuado y ella simplemente tenía miedo. Luego, hace aproximadamente un año, a través de un servicio de contacto de terceros, una de esas agencias que facilitan la comunicación entre personas adoptadas y padres biológicos, llegó un mensaje. La familia adoptiva de la niña le había dicho que era adoptada. Tenía 8 años y curiosidad, y aparentemente, era valiente porque había pedido intentar hacer contacto. El mensaje era simple, solo un hola, una introducción, una puerta dejada abierta. Ella no respondió. Cerró la puerta sin decir una palabra, no porque no le importara. El vídeo lo dejó claro. Habló de ello durante casi 2 minutos, con la voz temblorosa, y pude ver en su rostro que cerrar esa puerta le había costado algo que no había previsto del todo. Pero Jasper había aparecido por la misma época. No sabía si estaba conectado. No sabía cómo se había enterado, no sabía cómo la había localizado hasta Streetport. Simplemente apareció. Mensajes al principio, luego una llamada de un número que no reconoció. Sabía sobre el intento de contacto. Dijo que si no le pagaba, encontraría la manera de sacar todo a la luz. El embarazo, la adopción, todo, y se aseguraría de que yo me enterara de la peor manera posible. Le había estado pagando en pequeñas cantidades durante 2 meses, vaciando sus ahorros personales silenciosamente. Transferencias que mantuvo fuera de nuestra cuenta conjunta. Era solo cuestión de tiempo antes de que se agotaran, y ella lo sabía. Vi el resto de los vídeos sin parar. Algunos eran cortos, 2 o 3 minutos de ella simplemente sentada allí, sin decir mucho, como si hubiera encendido la cámara para tener compañía.
otros eran más largos, más detallados. Habló de las demandas de Jasper que aumentaban, de que él apareció cerca de su lugar de trabajo 2 veces, de que ella intentaba encontrar una salida que no implicara que yo me enterara. El último vídeo fue grabado hace 6 días, 3 días antes de que me entregara esos papeles. Estaba en la mesa de la cocina esta vez, no en el baño. La casa estaba a oscuras detrás de ella, excepto por la luz sobre la estufa. Parecía más tranquila que en los vídeos anteriores, lo que de alguna manera lo hacía más difícil de ver. Tranquila como se pone la gente cuando ya ha tomado una decisión y ha dejado de luchar contra ella. Dijo que había estado pensando en ello durante semanas y no podía encontrar otra manera. Si se quedaba, Jasper seguiría viniendo. Seguiría quitándole dinero que no tenía y, finalmente, iría tras lo único que había estado tratando de proteger, que era yo. Dijo que pensó que si se iba, si el matrimonio terminaba en el papel, no quedaría nada con lo que él pudiera amenazarla. Se las arreglaría con el resto sola. Quizás irse de Stripboard, empezar de nuevo en otro lugar. Dijo que lo sentía, no directamente a mí. No me estaba hablando a mí. No sabía que yo vería esto alguna vez. Simplemente lo dijo a la cámara como una confesión a nadie en particular. Luego levantó la vista directamente a la lente y dijo, si estás viendo esto, espero que entiendas que no estaba huyendo de ti. Estaba tratando de evitar que él te alcanzara. Cerré el portátil. Me senté en mi escritorio en la habitación de invitados con las luces apagadas durante un rato, no pensando exactamente, más bien dejando que todo se asentara. De la misma manera que esperas a que un sistema se reinicie antes de empezar a diagnosticar que salió mal. Cuando estuve listo, abrí el portátil de nuevo, busqué los archivos y lo vi todo una segunda vez, luego una tercera, luego una cuarta. Para cuando el sol empezó a salir afuera, sabía exactamente lo que iba a hacer. Tomé mi teléfono, encontré el número de mi abogado, Scott Rowland, un tipo que había usado una vez antes para una disputa de contrato en el trabajo, y me puse un recordatorio para llamarlo a las 8 de la mañana. No para acelerar el divorcio, para detenerlo en seco. A las 8:03 de la mañana, llamé a Scott Rowland. Contestó al tercer timbrazo. Le dije que los papeles del divorcio habían sido firmados, pero que aún no se había presentado nada en el juzgado. Necesitaba confirmar eso antes que nada. Lo comprobó, lo confirmó. Aún en proceso, aún de su parte. Le dije que lo detuviera todo y que no avanzara hasta que yo diera la orden. Preguntó si quería explicar. Le dije, todavía no. Dijo, de acuerdo, y colgamos. Ese fue el primer movimiento. Limpio, simple, reversible, por si me equivocaba en algo. No estaba equivocado, pero quería la puerta abierta en ambas direcciones hasta que hubiera terminado de trazar el panorama completo. Me duché, preparé café y me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y un bloc de notas legal. Una vieja costumbre del trabajo. Cuando me enfrento a un problema del sistema que aún no entiendo, primero escribo las cosas a mano. Me obliga a reducir la velocidad lo suficiente como para pensar de verdad en lugar de solo reaccionar. Escribí todo lo que saqué de los vídeos, fechas de las grabaciones, la cronología que describió, cuando Jasper hizo contacto por primera vez, cuando comenzaron los mensajes, cuando ella empezó a hacer transferencias de sus ahorros. Anoté el nombre del servicio de contacto de terceros que mencionó cuando la niña intentó comunicarse. Anoté las 2 veces que dijo que él había aparecido cerca de su lugar de trabajo. Anoté las cantidades que mencionó haberle pagado, por aproximadas que fueran. Luego abrí un navegador y empecé a buscar a Jasper. Nunca había dado un apellido en ninguno de los vídeos, pero había mencionado la ciudad en la que ambos habían vivido cuando estaban juntos, Baton Rouge, a unas 4 horas al sur. Había mencionado su línea de trabajo en ese momento, algo en logística. Y había mencionado en uno de los vídeos anteriores que conducía una camioneta blanca. No es mucho, pero he desenredado cosas peores con menos. Me tomó unos 90 minutos de cruzar referencias de antiguos perfiles de redes sociales, un par de bases de datos de registros públicos, un directorio de empresas de logística del área de Baton Rouge antes de tener un apellido. Jasper Erickson, 41 años. Último empleador conocido en Baton Rouge, sin dirección actual registrada allí.
Pasé el nombre por una herramienta de búsqueda de personas y obtuve un resultado en una dirección de Streetport, una unidad de alquiler a corto plazo en el lado norte de la ciudad. Llevaba aquí poco más de 4 meses, exactamente la cronología que ella describió. Anoté la dirección, luego cerré esa pestaña y no volví a ella. Quiero dejar algo claro. En ningún momento consideré conducir hasta allí. Sé cómo termina eso y no termina bien para nadie, menos para mí. No te enfrentas a un hombre así en su territorio, en sus términos, sin tener ya asegurada toda la ventaja. Eso no es fuerza. Eso es solo ruido. Y no estaba interesado en el ruido. Lo que necesitaba era ventaja, documentada, hermética, gestionada a través de los canales adecuados. Alrededor del mediodía, llamé a Jesse Moss. Somos amigos desde que trabajamos en el mismo sitio de construcción cerca de Bossier City hace 8 años. Es el tipo de persona que hace exactamente 2 preguntas cuando lo llama sonando como si algo anduviera mal. ¿Estás bien? ¿Y qué necesitas? Hizo ambas. Le dije que estaba bien, que estaba lidiando con algo que requería que fuera cuidadoso, y que necesitaba a alguien de confianza que conociera la situación en caso de que algo se moviera más rápido de lo esperado. No le di todos los detalles, solo lo suficiente para que entendiera la forma del asunto. Dijo, ¿quieres que vaya? Dije, todavía no. Dijo, llámame en el segundo que eso cambie. Le dije que lo haría. Y colgamos. Esa tarde, volví a repasar los vídeos una vez más, esta vez escuchando específicamente cualquier cosa que pudiera haber dicho sobre cómo Jasper se comunicaba con ella. ¿Qué plataformas? ¿Qué números? Mencionó su celular personal 2 veces. En un vídeo, sostuvo su teléfono hacia la cámara brevemente, mostrando la pantalla, frustrada. La vista previa del mensaje fue visible durante unos 2 segundos antes de que lo apartara. Lo pausé, hice zoom lo mejor que pude en la pantalla del portátil. Era un mensaje de texto. El número tenía un código de área 225, Baton Rouge. La vista previa mostraba el final de una frase. O tu marido se entera de todo. Tú decides. No pude distinguir el mensaje completo, pero no lo necesitaba. Lo que tenía era suficiente para confirmar el método y el tono. Esto no era ambiguo. Esto era extorsión, directa y documentada, parcialmente en cámara, supiera Jasper o no. Llamé a Scott Rowland de nuevo a las 4:30. Necesito 30 minutos de tu tiempo mañana por la mañana, le dije. Tengo una situación que es más grande que una solicitud de divorcio. Alguien ha estado extorsionando a mi esposa durante meses y tengo evidencia en vídeo. Quiero saber la forma más limpia de entregar esto a las autoridades y que necesito tener organizado antes de hacerlo. Hubo una pausa de su parte. Luego, liberaré mi cita de las 9. Te lo agradezco, dije. Dejé el teléfono y miré alrededor de la cocina por un momento. La casa estaba en silencio. Se estaba quedando con su hermana al otro lado de la ciudad. Se había ido la mañana después de que firmé los papeles, mientras yo estaba en la ducha. No había hablado con ella desde entonces. No tenía idea de lo que había encontrado. Ni idea de lo que ya estaba en marcha. Abrí una lata de Red Bull, saqué mi bloc de notas y empecé a organizarlo todo en una secuencia que Scott pudiera usar de verdad. Ya no estaba enfadado. O quizás sí, pero se había comprimido en algo enfocado y útil. Alguien se había pasado 4 meses amenazando a la persona con la que estaba casado, desangrándola, viéndola desmoronarse por dentro. Lo había hecho en silencio, metódicamente, contando con su miedo para evitar que dijera una palabra. Había calculado mal. No había contado con una cámara que ella olvidó guardar. La casa de su hermana era una pequeña casa de alquiler en la avenida Fern, a unos 12 minutos de la nuestra. Había estado allí 2 veces antes, una para una cena de cumpleaños, otra para ayudar a mover un sofá. Aparqué en la acera un sábado por la mañana, 2 días después de mi reunión con Scott Rowland, y me quedé en el Chevrolet unos 3 minutos antes de salir. No había llamado antes. No quería que tuviera tiempo de preparar una versión de los hechos. Necesitaba la conversación sin filtros, no la que había ensayado en su cabeza durante meses. Su hermana, Kim, abrió la puerta.
Me echó un vistazo y su expresión hizo algo complicado, no hostil, pero cautelosa. Pregunté si estaba en casa. Kim dijo que sí, se hizo a un lado y me dejó entrar sin decir otra palabra. Le doy crédito por eso. Ella estaba en la cocina, sentada a la mesa con una taza en ambas manos. Llevaba una sudadera vieja, el pelo recogido, sin maquillaje. Parecía alguien que no había estado durmiendo. Cuando me vio en la puerta, dejó la taza lentamente y se enderezó, y pude verla ya recomponiendo la compostura que le quedaba. «Hola», dijo ella. «Hola», dije yo. Saqué la silla de enfrente y me senté. Traje mi portátil. Lo abrí, encontré el archivo, giré la pantalla hacia ella y le di al play. Luego, crucé las manos sobre la mesa y esperé. Era el último vídeo, el de la cocina de hacía 6 días antes de los papeles. A los 40 segundos, hizo un sonido que no le había oído antes. Algo entre una exhalación brusca y algo que quería ser una palabra pero no lo consiguió. Extendió la mano y tocó el borde del portátil como si fuera a cerrarlo. No lo hizo. Dejó que siguiera reproduciéndose. Cuando terminó, no se movió durante un rato. Kim había desaparecido en algún lugar de la casa, lo cual agradecí. Esta no era su conversación. ¿Cuántos viste?, preguntó finalmente. Todos, dije. 4 veces. Apretó los labios y asintió hacia la mesa. Dejé que el silencio permaneciera allí por un momento. Luego hice mi primera pregunta. ¿Las transferencias que le hiciste? ¿Cuánto en total? Me lo dijo. La cifra era más alta de lo que había estimado a partir de los vídeos. No catastrófica, pero significativa. El tipo de cifra que explicaba la tensión que había estado llevando cada vez que mencionaba algo sobre dinero en los últimos meses. Lo anoté en el bloc de notas que traje. Segunda pregunta, dije. ¿Los mensajes que te envió? ¿Todavía los tienes en tu teléfono? Dudó. La mayoría. Borré algunos al principio porque entré en pánico. ¿Pero los de los últimos 2 meses? Sí. Bien, dije. Eso es lo que necesitaba saber. Me miró por primera vez desde que terminó el vídeo. ¿Eso es todo? ¿Esas son tus 2 preguntas por ahora? No vas a... Se detuvo. Empezó de nuevo. Te oculté esto durante años. Le pagué a alguien que nos amenazaba con dinero del que no te hablé. Tomé una decisión que nos afectaba a ambos sin decirte una sola palabra. Y tienes 2 preguntas sobre transferencias bancarias y mensajes de texto. Tengo muchas más de 2 preguntas, dije. Pero esas son las 2 que importan ahora mismo porque son las 2 que me ayudan a lidiar con Jasper Erickson antes de que haga otro movimiento. Todo lo demás lo hablamos después. El nombre aterrizó sobre ella como un peso. No me había oído decirlo en voz alta antes. Lo encontraste. Lado norte de la ciudad, alquiler a corto plazo. Lleva aquí meses. Hice una pausa. No es tan difícil de encontrar como aparentemente cree que es. Se quedó en silencio por un momento. Luego algo en su rostro cambió. No alivio exactamente, más bien el agotamiento particular que llega cuando has estado guardando un secreto sola durante tanto tiempo que finalmente tener a alguien más en la habitación con él casi te rompe. No sabía cómo decírtelo, dijo. Sobre nada de esto. El embarazo, la adopción. Seguía diciéndome a mí misma que encontraría el momento adecuado. Y luego pasaron los años y cuanto más esperaba, peor se ponía. Y luego, cuando él apareció y empezó a amenazar con contártelo él mismo, pensé. Se detuvo. Pensé que si lo oías de él, todo se acabaría. Pensé que sería más limpio si yo lo terminaba primero. ¿Más limpio para quién? No respondió a eso. No era necesario. No estoy aquí para analizar cada decisión que tomaste antes de conocerme, dije. Esa es tu historia. No tiene nada que ver con quién eres en esta casa, pero necesito que entiendas algo claramente. Mantuve mi voz uniforme. Tomaste una decisión que nos involucraba a ambos y me dejaste fuera por completo. No porque no pudiera manejarlo,
sino porque decidiste por mí que no podría. Esa es la parte con la que voy a necesitar tiempo. Asintió, con los ojos húmedos pero sin desbordarse. Se estaba conteniendo y lo respeté. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora me envías todos los mensajes que Jasper te envió. Capturas de pantalla, todo. Esta noche, si es posible. Cierro el portátil. Scott Rowland se está encargando de la parte legal. Estamos construyendo un caso de extorsión. Lo que tenemos ya es significativo. Lo que hay en tu teléfono lo hace más limpio. Me levanté y metí la silla. Los papeles del divorcio no van a ninguna parte hasta que resolvamos esto. Le dije a Scott que lo retuviera. Me miró. ¿Detuviste la solicitud? Hace 3 días. No dijo nada durante un largo momento. Luego, en voz baja, ¿por qué? Recogí mi portátil y lo puse bajo mi brazo. ¿Por qué no me estabas dejando? Estabas tratando de protegerme y no voy a permitir que eso sea lo que termine este matrimonio. La miré. No hagas que me arrepienta de la distinción. Me despedí de Kim al salir. Estaba de pie en el pasillo y me lanzó una mirada que no pude leer del todo. Algo entre gratitud y el reconocimiento silencioso de que me había subestimado. Volví al Chevrolet y me alejé de la acera. Para cuando llegué a casa, la primera captura de pantalla ya había llegado a mi teléfono. Luego otra, y luego 6 más seguidas. Jasper Erickson no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Para el domingo por la noche, tenía 31 capturas de pantalla organizadas en una carpeta en mi portátil, ordenadas por fecha. Las había enviado en lotes durante la noche del sábado y la mañana siguiente. Cada una era un mensaje de ese número 225, algunos cortos y transaccionales, otros más largos y feos. Leerlos en secuencia fue una lección sobre cómo opera una persona como Jasper Erickson. Nunca usaba su nombre. Nunca hacía una amenaza directa en una sola frase que pudieras aislar y calificar de criminal por sí sola. Era cuidadoso de esa manera. Mantenía las cosas lo suficientemente vagas como para sonar negables si las leía la persona equivocada. Excepto por el último, enviado hace 11 días, 3 días antes de que me entregara los papeles del divorcio. 47 palabras. Sin ambigüedad, sin redacción cuidadosa, sin negación plausible. O se había impacientado o se había vuelto descuidado. Probablemente ambas cosas. Le dijo exactamente lo que haría, a quién y para cuándo si no transfería la cantidad que especificó a la cuenta que había estado usando. Ese mensaje por sí solo era suficiente para entregárselo a un fiscal y tener una conversación. Combinado con todo lo demás, las grabaciones de vídeo, el historial de transferencias anterior, el patrón de contacto, era el tipo de caso que Scott Rowland describió por teléfono el lunes por la mañana como no complicado. La extorsión según el Estatuto de Luisiana es sencilla cuando tienes documentación tan limpia, dijo. Las grabaciones de vídeo son tuyas. Las hizo en su propiedad compartida. Son admisibles. Las capturas de pantalla son de ella para proporcionar. Los registros de transferencia los sacamos de sus extractos bancarios. No estás construyendo una teoría aquí. Solo estás organizando hechos que ya existen. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso una vez que presentamos la denuncia?, pregunté. Depende. Pero con evidencia tan documentada, la policía actúa. Esto no es una situación de dimes y diretes. Presentamos la denuncia formal ante el Departamento de Policía de Shreveport ese miércoles por la mañana. Scott vino con nosotros, ella y yo, sentados uno al lado del otro en una sala de espera con sillas de plástico y un dispensador de agua que hacía un sonido cada 40 segundos como si se estuviera aclarando la garganta. Ella tenía su teléfono y una copia impresa de los extractos bancarios. Yo tenía el portátil con los archivos de vídeo en una unidad USB y la carpeta completa de capturas de pantalla impresa y organizada en un sobremanila. La detective que tomó nuestra declaración era una mujer llamada Leopold. Minuciosa, sin prisas, hizo las preguntas correctas y lo anotó todo sin editorializar. Estuvimos allí poco menos de 2 horas. Cuando nos fuimos, el caso tenía un número. Lo que sucedió después fue la parte que requirió más paciencia, que no es mi estado natural. Soy mejor haciendo que esperando.
Pero Scott había sido claro. Una vez presentada la denuncia, nos manteníamos al margen. Ningún contacto con Jasper. Ninguna comunicación que pudiera enturbiar el registro. Ningún movimiento lateral. Dejar que el proceso siguiera su curso. Jasper aparentemente no recibió ese memorando. 4 días después de presentar la denuncia, le llegó un mensaje a su teléfono. Un número diferente esta vez. Lo había cambiado, pero el mismo patrón, el mismo tono. Dijo que tenía hasta el final de la semana. Dijo que sabía que había estado callada y que no le gustaba. Dijo que si pensaba que guardar silencio era una estrategia, estaba equivocada. Me lo reenvió en el momento en que llegó. Llamé a Scott. Nos acaba de entregar manipulación de testigos además del cargo de extorsión, dijo Scott. No sonaba sorprendido. Sonaba como un hombre viendo a alguien cavar su propio hoyo más profundo en tiempo real. Reenvía todo a la detective Leopold directamente. No respondas. No acuses recibo. Ella no respondió. Jasper envió 2 mensajes más en las siguientes 48 horas. Cada uno un grado menos controlado que el anterior. Para el tercer mensaje, ya no era cuidadoso con su redacción en absoluto. Estaba frustrado y se notaba en cada línea. No voy a fingir que no encontré cierta satisfacción en eso. Un hombre que se había pasado 4 meses llevando a cabo una operación silenciosa y metódica contra alguien que no podía defenderse, de repente dándose cuenta de que el silencio al otro lado no era miedo. Era preparación. Hay un tipo particular de justicia en ver cómo el exceso de confianza de alguien juega en su contra. Había elegido un objetivo que pensaba que permanecería en silencio para siempre. Había calculado mal la variable que no podía ver, que era yo. Un jueves por la tarde, 8 días después de presentar la denuncia, llamó Scott. No dijo mucho. Solo me dijo que la policía de Shreveport había localizado a Jasper Erickson en la dirección del lado norte de la ciudad y lo había llevado para interrogarlo esa mañana. Basado en la documentación proporcionada y su conducta durante el interrogatorio, aparentemente había decidido que hablar sin un abogado era una buena idea, lo cual no lo era. Había sido arrestado y acusado formalmente. Seguirá su curso en el sistema a partir de aquí, dijo Scott, pero ya no es un agente libre. Le di las gracias, colgué y me senté en la mesa de la cocina por un momento. La casa seguía en silencio. Ella todavía estaba en casa de su hermana, por elección y por acuerdo mutuo mientras ambos averiguábamos qué venía después. No había prisa. Algunas cosas necesitaban respirar antes de que pudieras saber qué eran realmente. Le envié un mensaje a Jessie. Situación resuelta. Te lo explicaré en una partida de póker alguna vez. Respondió en unos 4 segundos. Quiero detalles. Todos. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y me permití sentarme con ello un rato. El silencio, la resolución, el peso específico de un problema que se había manejado de la manera correcta. No a gritos, no con confrontación o amenazas o cualquier cosa que pudiera haber sido usada en nuestra contra. Simplemente metódicamente, limpiamente, con las personas adecuadas haciendo el trabajo adecuado en el orden adecuado. Jasper Erickson se había pasado 4 meses creyendo que era el quien tenía todas las cartas. Se había equivocado en eso desde la noche en que encontré esa cámara. La confirmación de Scott llegó un viernes por la mañana. Estaba en el Chevrolet a unos 4 minutos del sitio de trabajo. Un Red Bull en el portavasos, la radio a bajo volumen. Fue breve. Jasper Erickson había sido acusado formalmente. El caso avanzaba por el sistema. Nuestra parte en él había terminado, a menos que se nos solicitara más documentación. Dijo que enviaría un resumen por correo electrónico. Le di las gracias y colgué. Me quedé pensando en ello durante el resto del trayecto. No celebrando, no aliviado, exactamente. Más bien como la quietud particular que llega cuando un problema que has estado cargando deja de requerir atención activa. No sueltas el peso de una vez. Simplemente notas en algún momento que tus hombros ya no están pegados a tus orejas. No le envié un mensaje hasta esa tarde, después del trabajo. 3 palabras. Está hecho. Llámame.
Llamó en 2 minutos. Le conté lo que Scott había dicho. Se quedó en silencio un momento al otro lado de la línea y luego dijo, de acuerdo. Solo esa palabra, pero la forma en que la dijo llevaba unos 6 meses de agotamiento que finalmente encontraban un lugar donde aterrizar. Le pregunté si quería pasar por casa esa noche. Dijo que sí. Apareció sobre las 7. Había hecho café. Nada elaborado, solo la cafetera de goteo normal que habíamos tenido durante 3 años con la grieta en el asa que ninguno de los dos se había molestado en reemplazar. Se sentó en la mesa de la cocina, en la misma silla que siempre había usado. Yo me senté frente a ella. La casa se sentía diferente con ella de nuevo, aunque no podría haber dicho exactamente cómo. Hablamos durante mucho tiempo, no sobre Jasper. Ese capítulo estaba cerrado, y no tenía interés en reabrirlo. Hablamos de los años anteriores a todo esto, de la versión de ella que había estado llevando un secreto sola desde antes incluso de conocerme. Le pregunté cómo había sido cargar con eso durante tanto tiempo. Me lo contó. Escuché sin interrumpir. En algún momento, sacó a relucir a la niña. No tenía por qué hacerlo. Yo no había preguntado, no la había presionado, pero ella lo sacó a colación por sí misma, lo que me dijo que había estado pensando en ello y necesitaba decirlo en voz alta. Dijo que el intento de contacto había llegado a través de una agencia intermediaria legítima, una carta enviada con cuidado, sin presión adjunta. La niña tenía 9 años ahora. Tenía una familia, un hogar, una vida que no tenía nada que ver con ninguno de nosotros. La carta había sido simple y breve, escrita de la manera en que un niño escribe algo importante, con cuidado, con más coraje del que la mayoría de los adultos lograrían. Dijo que había pensado en ello todos los días desde que no respondió. Que el silencio que había enviado de vuelta fue la decisión que más lamentaba de todas. Más que los años de guardar el secreto, más que los papeles del divorcio, más que nada. No dije nada por un momento. Miré mi taza de café y lo pensé honestamente, de la manera en que trato de pensar en las cosas que importan. Luego la miré a ella. No tengo una respuesta para ti sobre eso todavía, dije. No voy a fingir que la tengo. Esa es una puerta frente a la cual necesito tiempo incluso para pararme antes de saber qué pienso sobre abrirla. Ella asintió. ¿Es justo? Lo que puedo decirte, dije, es que cuando llegue el momento, si llega, no estarás parada en esa puerta sola. Eso es lo único que sé con certeza ahora mismo. Me miró de la manera en que la gente te mira cuando esperaba menos y obtuvo más de lo que se había preparado. No lloró. Simplemente lo contuvo y la dejé. Después de un rato, le dije lo que necesitaba en el futuro. No un discurso, no una lista de condiciones, solo sinceridad. Le dije que lo único que no podría sobrevivir si se repetía era ser excluido de algo que nos afectaba a ambos porque ella había decidido de antemano que no podría manejarlo. Que entendía por qué lo había hecho. Que no le guardaba rencor por el pasado, pero que en el futuro o estábamos juntos en esto o no estábamos en esto en absoluto. Y necesitaba que ella realmente lo creyera antes de decidir quedarse. Dijo que lo entendía. Dijo que lo sentía. No el tipo de disculpa reflexiva que la gente dice cuando quiere que la conversación termine, sino el tipo que proviene de haber pensado en algo el tiempo suficiente para decirlo de verdad. Le dije que fuera a buscar sus cosas de casa de Kim durante el fin de semana. Dijo que lo haría. Cuando se fue esa noche, me quedé en la ventana delantera y la vi alejarse, las luces traseras de su coche desapareciendo en la esquina al final de la manzana. Luego cogí mi chaqueta, me subí al Chevrolet y conduje. Sin un destino particular, solo Shreveport de noche, la ciudad pasando por las ventanas, el río visible por un tramo cuando cruzas el puente correcto. Tenía la radio apagada. No la necesitaba. Pensé en la cámara sobre mi escritorio en casa, con la batería ya agotada. En una mujer grabándose a sí misma en un baño a las 2 de la mañana porque no tenía otro lugar donde poner el peso de lo que llevaba. En una niña de 9 años en algún lugar de este país que había tenido el valor de escribir una carta y recibió silencio a cambio, y que algún día podría volver a intentarlo. No tenía respuestas para todo. No creo que se suponga que las tengas. No todas a la vez. Lo que tenía era esto.
Un problema que necesitaba ser manejado había sido manejado. Un matrimonio que valía la pena mantener se había mantenido. No porque lo persiguiera o rogara por él, sino porque decidí que valía la pena el trabajo. Y luego había hecho el trabajo. Y lo que viniera después, las conversaciones difíciles, la lenta reconstrucción, la puerta que podría volver a llamar algún día desde hace 9 años, lo enfrentaríamos desde el mismo lado de la mesa. Eso era suficiente por esta noche. Conduje a casa, aparqué en la entrada y entré.